El periodista Mariano Rodríguez estará presentando su segunda novela Inadmisible en la localidad de Figuera y estamos justamente en contacto con Mariano, a quien saludamos en esta mañana. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días para vos, un gusto poder charlar con ustedes en esta mañana. Bueno, el gusto es nuestro, te agradecemos que también nos hayas atendido tan temprano. Mariano, contanos un poquito sobre tu segunda novela Inadmisible, que el próximo sábado será presentada allí en el microcine del Polideportivo de Figuera. Sí, correcto. Inadmisible es una novela de amor, básicamente, basada en un hecho real ocurrido en nuestro país, polémico, por cierto, que tiene mucha incertidumbre todavía, mucha mística, y que un poco con lo que uno escribió, si bien la trama es ficticia, está basada en este hecho real, que tiene que ver con la llegada de los nazis después de haber caído en Berlín, en Alemania, en el año 1945, lo que desató el final de la Segunda Guerra Mundial, incluso muchos jerarcas nazis, incluso la propia figura de Adolf Hitler, que se menciona estuvo viviendo en Bariloche, orilla del lago Nahuel Huapi, en un complejo llamado Inalco, que fue diseñado a su medida. Y básicamente la trama, para resumir un poquito, es la idea de que Rusia, que fue quien en algún momento intentó aseverar aquella hipótesis, aquella teoría que dice que Hitler, antes de que el búnker en Berlín sea tomado, se suicidó junto a su mujer Eva Braun, y después había mostrado al mundo un cráneo para de alguna manera poder aseverar esta teoría, finalmente algo que fue echado por tierra tras estudios que se hicieron después, porque ese cráneo no era de Hitler, tampoco era de un hombre, es decir, era una mujer. Entonces Rusia quedó muy mal parado. Entonces la trama, y lo que a mí se me ocurrió para hacer interesante la película, bueno, en realidad es una novela, la película la hace uno mismo en la cabeza mientras va, digamos, desandando cada página, es hacer que Rusia, a través de su servicio de inteligencia, servicio de seguridad, manda a uno de sus mejores investigadores en la Argentina para intentar justamente dar con el cuerpo de Hitler, seguir las huellas del dictador alemán. Una vez que deja Berlín, ellos se escapan en un submarino en medio de un importante operativo policial. Son 4 o 5 submarinos que salen desde las costas de Noruega, donde estaba el mayor puerto submarino de los nazis, y llegan a Bariloche, allí desembarcan y empiezan a camuflarse entre los vecinos. Bariloche es una gran colonia alemana argentina, por eso también la construcción es de su infraestructura, y así Hitler hace, obviamente, armar un complejo llamado Inalco que básicamente respeta las mismas normas y fisonomía que la casa de fin de semana que tenía él en Suiza, en el Berghof, un lugar muy parecido, muy enigmático, con mucha seguridad, y empiezan a hacer su vida en la Argentina. Este investigador tiene que venir entonces a buscar pistas, rastros y pruebas que no solamente indiquen que Hitler y varios jerarcas nazis estuvieron en el país, sino también llegar hasta donde descansan los restos finales hoy. Y bueno, para eso hubo una etapa de investigación muy importante, he contactado fuentes, a periodistas, a historiadores, y la verdad es que la trama se va volviendo muy interesante página a página porque hay muchos giros inesperados en el medio de esa misión, que realmente es muy ardua y difícil. El investigador ruso conoce a una mujer argentina y bueno, y lo hace cambiar un poco los planes y atraviesan un montón de vicisitudes, con lo cual, si bien el hecho, como decía, es real y está sustentado sobre algo que no escapa a nosotros como argentinos, porque esto ocurrió a la vuelta de casa, en el sur, en la Patagonia Argentina, digamos, los va a llevar a conocer hechos reales, pero en el marco de una historia ficticia, una novela atrapante que, como digo, página a página lo va manteniendo en vilo al lector, y hasta llegar al final del libro no se sabe bien qué va a pasar. Mariano, cuando escuchamos de esta historia, esta hipótesis en realidad de Hitler después de su muerte allí en el 45, que después, inclusive Abel Basti, cuando habla de tras los pasos de Hitler, o sea, cuando ahí apareció el libro y empezó un poco toda esta polémica, nunca hubo una versión oficial si realmente fue así. O sea, la versión oficial indica que Hitler se suicidó allí en el 45, después aparecen algunos documentos inclusive de la CIA que indicaban que en el 54 estaba en Colombia, al año siguiente llega a la Argentina en el 55, pero nunca hubo una versión oficial. Bueno, creo que estás bastante bien informado. Y te agradezco que hayas mencionado a Abel Basti, porque yo con Abel tengo un agradecimiento infinito, porque él, además de prestarme parte de sus investigaciones y compartir conmigo algunas de sus teorías, yo hablé por teléfono reiteradas veces. Además, él, cuando yo se lo solicité, mostró su buena
predisposición para que uno de los personajes con los cuales este investigador ruso que llega a Argentina, llamado Ekin Petrov, se carea con el personaje de Abel Basti en Bariloche. Es decir, ellos tienen una charla y es realmente muy linda. Esa charla dura como 7 u 8 páginas del libro, y allí se van compartiendo un montón de investigaciones, o por lo menos de documentos, de clasificados. Vos recién nombrabas a la CIA, y hay muchos más. Y es decir, el personaje de Abel Basti, que es un periodista real y un gran historiador, quizás la persona que más conoce del nazismo en Argentina, está también formando parte del libro, como él, ¿sí? Como él mismo, como una persona que conoce el tema y que se crea con el investigador. Después, no va a haber tampoco teorías oficiales, ni información oficial con respecto a esto, porque, a ver, los nazis llegaron a Argentina por el amparo de un gobierno. En aquel momento, el ministro de Guerra era Juan Domingo Perón, ¿sí? Esto fue un intercambio que se mantuvo en el mayor de los secretos. Allí hubo un pacto tácito entre los jerarcas nazis, que traían un poderío bélico realmente muy importante, y además el oro nazi. Allí había una gran economía sustentada en tantos años del imperio nazi, que se forjó a base de sustraer propiedades, riquezas y demás, y todo eso se trajo a la Argentina. Entonces ahí hubo un pacto que por eso permitió poder tener un amparo en Argentina, y una posibilidad de sobrevida, digamos, o de ocultamiento, que ningún otro país del mundo obviamente les posibilitaba. Después aparece Colombia, aparece Paraguay también, con el presidente Stroessner, que también tenía alianzas y proyectos en común con el nazismo. De hecho, cuando Perón cae, los nazis que estaban en Argentina, incluso el propio Hitler, tienen que abandonar el país porque ya el gobierno entrante no les garantizaba esa sobrevida. En Bariloche uno puede transitar algunos lugares y ver cómo búnker nazis quedaron desmantelados, derribados. Sí, hay otra, disculpe Mariano, sé que inclusive hay otras versiones que indican que, esas construcciones y esas visitas de los narcos, o sea, todos los líderes nazis, fueron anteriores a justamente a la caída de Hitler y todo su equipo, ¿no? Pero, a ver, el libro básicamente no pone en eje de discusión si existió o si no estuvo Hitler, sino que directamente sobre esa postura indica que Hitler estuvo definitivamente en Argentina, en Sudamérica. Allí se basa la novela, así se basa la historia romántica dentro de esa postura que la reafirma directamente el libro, ¿no? Sí, correcto. A ver, lo importante es que es una trama de amor, y en la trama de amor aparecen en el contexto, bien. Contexto, el documento y algunas investigaciones. Después, a ver, cuando uno termina de leer el libro podrá decir, estuvo al final, o no estuvo, o esto sigue siendo mística. A ver, y la idea es que está bueno que despierte esa controversia, a lo mejor, entre el lector y el autor. Algún dato interesante que permitíme remarcarlo es que al final del libro uno va a encontrar toda la bibliografía, de dónde se extrajo cada uno de los soportes que fueron fundados, obviamente, en investigaciones, en fuentes. De hecho, esto transcurre en la Patagonia, Juan, pero después se va también esparciendo a distintos lugares por donde el nazismo estuvo presente. En Córdoba, por ejemplo, el investigador tiene que trasladarse al Hotel Edén de La Falda, donde allí también, y esto sí está comprobado, quienes eran dueños del Hotel Edén, el matrimonio Heinkorn, Walter y Heinkorn, fueron los principales socios capitalistas de Hitler y del nazismo. Ellos mantuvieron una campaña política para que Hitler pueda llegar a ser lo que fue después con el tiempo, ¿no? Cuando ellos lo conocen a Hitler, era desconocido, y lo conocen en un bar de Berlín, arengando justamente con sus ideales, que en ese momento no eran acompañados por la totalidad, o casi la totalidad, de Alemania y parte de Europa como fue después, ¿no? Entonces, Argentina fue siempre muy fuerte para el nazismo. Este matrimonio ha tenido no solamente intercambios verbales, en persona, de cartas, sino que ha viajado incluso a Berlín cuando Hitler asume como canciller imperial. Además del Hotel Edén, en La Falda también hay huellas del nazismo en el Hotel Gran Viena, de Mar Chiquita, Miramar, en la provincia de Córdoba, también a unos cuantos metros allí. Y el libro va recorriendo geográficamente distintos lugares por donde puede haber habido justamente, y yo esto lo dejo en potencial, para que cada uno después diga, cuando leyó el libro, no, efectivamente estuvieron, creo en las pruebas, creo en lo que cuenta Mariano y otros historiadores, amparándose obviamente en algunas documentaciones, investigaciones, pero realmente está bueno. Y obviamente esto es lo secundario, lo importante es esa trama
de amor que se genera entre el investigador ruso y la conserje del hotel, llamada Agnes Gallinger, que es justamente, fíjate la paradoja, de descendencia alemana, lo que lo hace un poquito más interesante, ¿no? Entiendo. Cómo se enamoran y qué pasa, qué lugar le da el investigador ruso, serio, de un carácter prepotente, a una mujer rubia, de ojos claros, que logra un poco meterse en su corazón también. Entiendo. Y ahí, ese es un desafío, Mariano, realmente, no, por eso estoy hablando de algo que todavía no he leído la novela, pero un desafío de incorporar una historia romántica, de amor, que mucha gente le gusta ese tipo de lectura, en un contexto histórico, que haya existido o no, lo vamos a dejar ahí en cuestión de criterios, ¿no? De análisis, pero en definitiva, ¿cómo es justamente ese desafío? Porque hay gente que realmente le gusta mucho las cuestiones de novelas románticas, pero descarta mucho lo que es lo histórico. ¿Y cómo hacen en ese sentido? A ver, cuando yo me propuse acercarme a la literatura, lo hice porque descubrí este género que a mí me gustó mucho, leyendo autores como Gabriela Acilar, Florencia Bonelli o Viviana Rivero. Mayoritariamente son mujeres las que dominan este género, novela romántica con orientación histórica. Pero leí algunas novelas que me gustaron mucho, que me introdujeron al género, y dije, bueno, ¿por qué no? Y la primera historia que se me viene a mí a la cabeza es la que escribí a través de Más allá de todo, que fue mi primera novela, la ópera prima, que está sustentada también en un hecho real histórico, ocurrió en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Pecuén, en la década del 80, cuando todo el pueblo es devastado, devorado por el agua del lago de Pecuén, que por la desidia del hombre, no hace las sombras, por factores climáticos y demás, termina sepultando durante más de 30 años al pueblo. En ese marco, que vos decís, es trágico, es la desaparición de un pueblo, yo ficcioné una historia de amor también. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, y a ver, si uno se pone a estudiar o a repasar algunas de las más grandes historias de amor, Romeo y Julieta, Shakespeare, por ejemplo, terminó en tragedia. Titanic también terminó en tragedia. No quiero decir que para que una historia de amor sea buena tiene que haber una tragedia, pero a lo mejor el marco también hace que esa historia de amor tome mayor preponderancia, ¿no? Claro, Con el Pecuén pasó eso, una tragedia porque desapareció un pueblo, afortunadamente no murió nadie, pero cuando llega esa historia a mí, realmente me atrapa, me apasiona, me voy hasta allí, investigo, hablo con expobladores, exhabitantes, con historiadores, y termina saliendo Más allá de todo, que fue una novela que hoy tiene vigencia. Esto ocurrió en el 85, no ocurrió hace 500 años atrás, es decir, mucha gente lo recuerda, hay personas sobrevivientes todavía, con lo cual realmente fue muy importante incluso poder presentar allí en el lugar esta novela, porque me hizo un feedback, una evolución con la propia gente del lugar, y fue para mí increíble, una satisfacción enorme el poder tener esa evolución. Y con esto pasa lo mismo. Si yo te digo, Juan, vamos a buscar, vos recién mencionabas Tras los pasos de Hitler, que es un libro de Abel Basti, hay muchísimos libros de Hitler, no solamente en Argentina, sino también El Lobo Gris y un montón más en el mundo, pero no hay ninguna historia de amor, ninguna novela que trate el tema y que lo haga justamente en el contexto de una historia ficticia, sino que hay libros biográficos, históricos, y que son muy buenos, y yo no podría hacer eso porque obviamente no estoy muy involucrado en el tema, y para eso hay que realmente dedicar una gran parte del tiempo. Esto me pareció más atractivo para que no se vuelva monótono, ni no se vuelva tampoco muy... Sí, un libro de historia, si no sería... Claro, histórico, sino que sea más atrapante, intrigante, pero sí quiero dejar en claro que más allá que la historia ficticia, respeto casi un 100% la veracidad de los hechos, digo, todo lo que ocurrió no modificó nada, por lo menos lo que yo investigué. Después puede haber cosas que a lo mejor no están, por omisión, porque no me salían para la historia, o porque no las conocí. Esto es realmente muy importante, uno por donde toca o donde va. Te cuento, el otro día estuve en febrero en Miramar, provincia de Buenos Aires, en la costa, presentando el libro, y cuando terminé me puse a hablar con gente de allí, me decían que en Miramar realmente también han avistado submarinos nazis, hubo un desembarco, y hay un hotel que es el Hotel Boulevard Atlántico, allí en Mar del Sur, a 15 kilómetros de Miramar, donde se habla que también se presentaron planes. Es decir, el nazismo en Argentina realmente está, uno puede creer o no, pero está ceñido por un montón de historias y de gente que dice haber compartido, y bueno, y nosotros capitalizamos eso, en todos los que dicen, en todos los lugares donde pueden haber dejado huellas, para de alguna manera unarlos y forjar esta historia que tiene 280 páginas, que yo le puedo asegurar que cuando empiecen a leerla van a querer avanzar, porque un capítulo te va llevando al otro y vas a querer ir sabiendo cómo va a terminar esa historia. Y bueno, la posibilidad de que me la siguiera, a quien agradezco muchísimo, a su jefe comunal, a Rodolfo Salmón y a todo el equipo de Cultura, que ya el año pasado estuvimos presentando allí mi primera novela, esta que te mencionaba Más allá de todo, y que ahora, Juan, bueno,
la experiencia fue muy grata, muy buena, nos abren las puertas como para que este sábado a partir de las 18:30 podamos estar presentando Inadmisible y tener esa devolución también del público que es tan interesante cuando uno escribe algo, poder llevarles esa historia, que la puedan tener, leerla y después también tener la devolución, que Seguro. es, como te digo, sí, lo sí. más importante. Y que te enriquece a vos como escritor, es lo más importante obviamente. Mariano, por ejemplo, si uno diría hacia quién te dirigía, ¿qué público especialmente? ¿Podés calificar a algún público al que tu novela está dirigida especialmente o no? Mirá, yo no pensé, digamos, a quién me dirigí una vez que se terminó, pero yo creo que una vez que está la novela hecha y el contexto finalizado, hoy cualquier adolescente de 15 años en adelante tiene la posibilidad de leerla porque está escrita de una manera muy simple, muy amena, no tiene palabras complejas, digamos, de descifrar, sí tiene un lenguaje adulto, es cierto, pero no es nada que, a ver, no es lenguaje borgiano para que se entienda, que a veces tenés que leerla con un diccionario a mano, ¿no? Porque me gusta que las tramas puedan ser atrapantes y que lo que más perdure en la cabeza del lector sea la historia en sí y no lo lindo que se fue escribiendo. Sin embargo, creo que igual tiene una escritura que es muy llevadera, muy amena, o sea que el público desde 15 años en adelante hasta el infinito, y eso lo van a poder contrastar también si leyeron la primera novela, que también trata de no tener golpes bajos, obviamente, pero bueno, que describe una historia de amor en medio de lo que fue, como te digo, la desaparición de un pueblo, con lo cual, digamos, hay momentos que son más lindos, más agradables, más o menos, otros que son más tristes, pero que en definitiva tratan de representar lo que una pareja pudo haber vivido cuando ocurrió eso en un hecho real y en un lugar que, como decíamos, no está tan lejos de nuestra casa tampoco. Bien, y sabes que también algo muy importante que en estos tiempos lo hemos visto es acostumbrar mucho, ahora lo estamos viendo mucho más que antes, regalar libros, ¿no? Entonces creo que es una buena novela también para regalar, ¿no? Sí, mira, un libro, decía una persona que conozco, dura toda la vida. Vos regalaste un ramo de flores y estuvo una semana brillante y después desaparece, un chocolate, un vino, lo mismo. Y un libro te dura toda la vida, se puede dedicar y se pueden generar muchas experiencias y sensaciones muy lindas a través de los libros. Yo cuando me compran un ejemplar y se lo tengo que firmar y dedicar, lo primero que le pongo, ojalá que esta historia que escribí con tanta pasión te genere muchas sensaciones, porque creo que es un viaje que uno lo lleva a volar, a meterse en esta historia, a visitar y recorrer e imaginar también, porque lo que hace un libro, a diferencia de una película, es imaginar lugares, cómo puede haber sido, y creo que eso se logra y con creces en las historias, tiene mucha riqueza, tanto basándonos en la historia como en lo geográfico y después obviamente en la trama, donde describe cómo van estos personajes vinculándose, qué van atravesando. Hay muchos pasajes que seguramente van a ser sentir identificados y es un buen regalo. Y además te digo, el costo, Juan, es bastante accesible. Nosotros lo estamos vendiendo a 300 pesos cada ejemplar. Digamos, no es que queremos hacernos millonarios con esto. A uno le sirve obviamente recuperar la plata de la inversión para poder seguir escribiendo o poder seguir imprimiendo ejemplares, que la novela llegue a más lugares, a más personas. De hecho, tenemos ganas también de presentarla ahí en Arroyo Seco, ya estamos en contacto con la gente de Cultura para poder hacerlo, y bueno, sería un placer también que en esa parte de la provincia de Santa Fe puedan recibirnos y poder charlar de esto, pero esto no es un negocio, digamos, uno quiere a tener un pequeño aporte para la cultura, y lo hace porque es una caricia al alma, más que al bolsillo, pero no deja de ser una linda posibilidad de conocer una historia distinta, y bueno, yo también soy de allá, Juan, así que yo vivo en Buenos Aires desde los 25 años porque me recibí de locutor en Rosario, después vine a estudiar periodismo a Buenos Aires y me quedé trabajando acá, pero yo nací en Rosario, viví toda mi infancia en Villa Constitución, en Figuera he trabajado muchísimo tiempo, en Arroyo Seco también he ido a animar fiestas sociales a los distintos salones de la ciudad, con lo cual para mí es estar en el living de mi casa y encontrarme con gente que con la cual he nacido, me he vinculado, y esa es una alegría enorme que, como diría la publicidad, no se puede comprar ni siquiera con Mastercard. Claro, mira ahí. Mariana, entonces nos vemos el día sábado, 18:30 allí en el microcine del Polideportivo. Esto es en Figuera. Y bueno, todos aquellos que están escuchando que puedan acercarse, conocerte, aquellos que bueno, justamente como decía recién, interesados en la novela o interesados en regalarla, como vos decías, un lindo y uno de los mejores regalos que una persona puede hacer. Así que bueno, todos allí invitados formalmente el día sábado a Figuera. Sí, señor, Moreno 1347, a partir de las 18:30 ya nos estamos juntando,
me va a acompañar, además del intendente o el jefe comunal, como se llama la figura de la máxima autoridad allá, va a estar el locutor Víctor Hugo Di María también, que es un locutor reconocido, que va a estar llevando adelante la conducción y la moderación del evento, así que todo está planteado como para que sea una linda fiesta, compartir un lindo momento y bueno, y sobre todo tener ese ida y vuelta con el público, que a un autor o un escritor es lo que más lo seduce y le gusta. El hecho de escribir es muy solitario, vos escribís a lo mejor 6, 7, 8 meses y estás solo, y después el ida y vuelta, el acompañamiento viene cuando exponés lo que escribiste. Así que esa es la mejor parte a mi criterio. Así que te agradezco por la difusión, por tomarte un tiempito como para poder charlar de este tema, y bueno, espero verte allá también, y a toda la gente de Arroyo Seco, están más que invitados para que obviamente puedan acompañar. Gracias, Mariano, que tengas buen día, muy amable. Un fuerte abrazo. Gracias.